Buenos días, profesora y compañeros. Hoy les vamos a presentar la tarea académica 3 en macroeconomía. Los integrantes son los siguientes. A ver, empecemos primero por el análisis del PBI en los últimos 20 años. A ver, ¿para qué estamos analizando el Producto Bruto Interno? Es para ver la evolución del PBI en el Perú en el sector lácteo. Nosotros nos estamos enfocando en la leche, en la empresa Gloria, y principalmente en su tarro azul, ya que Gloria pertenece al sector de manufactura no primaria dentro de los alimentos y bebidas, especialmente en los lácteos. En este siguiente, nosotros estamos mostrando nuestra gráfica sacado del BCR con muestra de análisis con el 84.4% del PBI Bruto Interno en los últimos meses, que fue marzo de 2025. Ahora, vamos a analizar los picos más altos. El primer pico más alto entre 2016 y 2018 fue de 88,7% y el segundo fue del 98,2%, debido al crecimiento sostenido del consumo interno y la urbanización, impulsada por la demanda y especialmente los productos lácteos. El segundo, la inversión en plantas industriales y las mejoras tecnológicas que se hicieron en esta. La entrada de empresas extranjeras o expansión, inclusive, de la leche Gloria. Y por último, las campañas de consumo de leche y programas de apoyo. Ha impulsado por el Ministerio de Agricultura y Minagri. Ahora seguimos con los casos 2016-2023. El principal pico más bajo fue en junio de 2017 y los segundos picos más bajos que se presentaron en la historia de 2025 a 2025 fue del 79,7% y del 61,6% de PBI durante marzo y abril de 2020. A ver, estos son debido principalmente en junio por el fenómeno del niño, el cual afectó totalmente la producción lechera de estos agroindustriales. Y por último, el COVID-19, el cual fue una paralización total de las actividades económicas, cierre de escuela y consumo cero en esta empresa. Segundo, picos más altos, fue en febrero de 2023 con el 68,0% y en junio de 2024 con el 67,7%. Debido a la inflación y la escasez de los insumos en 2020 a 2023, las familias priorizaron otro tipo de alimentos para reemplazar la leche Gloria y el aumento de importaciones de leche en polvo y derivados con menor agregado nacional. Siguiendo con las políticas implementadas por el gobierno de estas variaciones, en 2005 a 2025, durante el gobierno de Alejandro Toledo, se sentaron bases del crecimiento económico, se fortaleció más la estabilidad macroeconómica. En el segundo gobierno de Alan García, en 2016 a 2008, el cual hubo ya una consolidación del Producto Bruto Interno y hubo mayor inversión en la agroindustria. En gobierno de Ollantumala, 2011 a 2016, se impulsaron programas sociales, programas en beneficio a la comunidad, como Caliwarma, el cual se fue principalmente por los insumos lácteos e inclusive también la leche Gloria. En 2016 a 2021 hubo una alta mortalidad y también crisis con los gobiernos de PPK, Martín Vizcarra, Merino y Sagasti continuamente. El sector enfrentó incertidumbre política, incertidumbre social, el cual tuvo una recaída demasiado en los insumos de productos lácteos, porque no sabíamos cuánto iba a costar mañana un tarro de leche. Y principalmente el COVID-19 durante los años de Martín Vizcarra a Pedro Castillo. Total, no hubo una gestión que resultara beneficiosa para la comunidad y por lo tanto hubo problemas logísticos y provocaron una fuerte caída de los productos lácteos. En 2020 a 2025, finalmente, la recuperación de nuestro Producto Bruto Interno con el gobierno de Dino Boluarte, que se observa una recuperación gradual, pero no tanto, pero podemos contenerla con los apoyos de los ganaderos, la regulación de importaciones y también la reactivación de programas sociales. Análisis de desempleo a nivel regional. Se nos ha solicitado considerar las 25 regiones del Perú y las edades de acuerdo con la población económica activa, que vendría a ser de 14 años a 24 años, de 25 a 44 años y de 45 años a más. Para esta presentación y para analizar la tasa de desempleo se ha tomado en cuenta solo 4 de las 25 regiones. Como podemos ver, hemos tomado la región Amazonas, Ancash, Apurímac y Arequipa. Para hacer una comparación, vamos a tomar el año 2020, que vendría a ser de Amazonas. De 14 a 24 años se ha visto una tasa de desempleo de 19%. En caso de 25 años a 44 años, un 8,5%. Y de 45 años a más, un 4%. Ahora vamos al año 2024. Vemos que de 14 años a 24 años se ha presentado que es un 10,5% de la tasa de desempleo.
De 25 años a 44 años, un 4,2%, y de 45 años a más, un 5%. Esto, como podemos ver, se ha visto en un periodo de 5 años. Siguiente. El gráfico estadístico resume la tasa promedio de desempleo por rango de edad en 10 regiones representativas del Perú durante los últimos 5 años, del 2020 a 2024. El grupo de 14 años a más representa consistentemente la tasa más alta de desempleo. Las regiones como Puno, Cusco y Huancavelica tienen los niveles más altos en ese rango. El contraste, las personas de 45 años a más presentan tasas significativamente menores en todas las regiones. Bueno, ahora continuando con la evolución y causas de la inflación, nos tocó analizar la evolución de la inflación en los últimos 20 años por periodos de gobierno. En este caso, hemos tocado desde el 2021 porque el periodo de gobierno de Alejandro Toledo empieza desde el 2001. Bueno, ahí vemos el gráfico del porcentaje de tasa de inflación de cada gobierno. A continuación le presentaremos más a detalle qué tipos de gobiernos y cuánto fue el porcentaje de inflación. Seguimos con el análisis por periodos de gobiernos, que vendría a ser el primer gobierno, que fue, como le digo, desde 2001 hasta el 2006, de Alejandro Toledo, con una inflación promedio del 1,5% en todos sus años de gobierno. En Alan García sería desde el 2006 a 2011, con una inflación del 2,5%. Ollantumala desde el 2011 hasta el 2016, con una inflación del 2,8%. Pedro Pablo Kuczynski desde el 2016 hasta el 2018, una inflación solamente del 2%. Martín Vizcarra desde el 2018 hasta el 2020 con una inflación del 1,9%. Manuel Merino desde noviembre a diciembre del 2020 solamente con un mes obtuvo una inflación del 2% en su periodo. Francisco Sagasti estuvo desde noviembre del 2020 hasta julio del 2021. Ahora, en estos 2 años que tuvo dos tipos de inflación, promediando a un 2,5% en su gobierno. Ahora, en Pedro Castillo quiero hacer un hincapié porque fue el pico más alto de inflación que tuvo en estos 20 años que nos pidieron analizar. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo estuvo desde el 2021 hasta el 2022. El 2021 tuvo un promedio de inflación del 6,4% y el 2022 de un 8,5%, promediando la inflación del 6% en sus 2 años de periodo de gobierno. Y por último, Dina Boluarte, el 2022 al 2024, con una inflación del 3,5% hasta ahora, porque su gobierno aún todavía continúa. Le doy paso a mi compañera. Bueno, voy a hablar sobre los factores y causas en los diferentes periodos de gobierno. Tenemos a Alejandro Toledo, la recuperación post-crisis. Aquí el gobierno implementó políticas fiscales y monetarias para estabilizar la economía, la estabilidad política, la paz social y la confianza en las instituciones financieras ayudaron a mantener la inflación controlada, la baja demanda interna, la economía aún se encontraba en una fase de recuperación, lo que limitaba las presiones inflacionarias. En Alan García, el boom de los precios de commodities, que los precios internacionales de los minerales y otros productos básicos se dispararon. Tenemos la inversión minera y crecimiento, un aumento en la inversión extranjera y exportaciones que generaron este crecimiento, la apertura económica, que se mantuvo unas políticas de apertura de mercado y contribuyeron a un ambiente económico favorable. En Ollanta Humala tenemos el crecimiento sostenido en la minería. Perú vivió una bonanza minera que impulsó la economía, pero también contribuyó a aumentar los precios de algunos bienes y servicios. La incertidumbre política, la transición hacia otro modelo más social y la preocupación por la estabilidad política. Demanda interna, la demanda de los productos y servicios creció con el aumento de la clase media, lo que generó presiones inflacionarias moderadas. Tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, la estabilidad económica, se mantuvo una política económica que favoreció la estabilidad macroeconómica y las inversiones extranjeras. La crisis política, los escándalos de corrupción y la inestabilidad política afectaron las expectativas de los mercados, el crecimiento moderado, la economía creció a un ritmo más bajo comparado a los años anteriores. Martín Vizcarra, que el más importante sería después de pandemia de COVID-19, debido a la crisis sanitaria, tuvo un impacto directo en la economía con la deceleración de la actividad económica, políticas monetarias estrictas, aislamiento económico. Manuel Merino
La crisis política extrema, su gobierno fue extremadamente corto, pero la incertidumbre política generó inestabilidad, lo que no permitió un gran impacto en la inflación. La acción del Banco Central de Reserva del Perú intervino rápidamente para mantener la estabilidad de precios. Contexto de pandemia, aunque la economía seguía siendo afectada por la pandemia, la inflación se mantuvo bajo control. Francisco Sagasti, la reactivación post pandemia, la actividad económica comenzó a reactivarse parcialmente al aumento de los precios internacionales, el aumento de los precios internacionales de los alimentos y los combustibles, el desajuste en las ofertas, la cadena de suministros global continuó afectada por la crisis sanitaria, el pico más alto de todos los periodos de gobierno, Pedro Castillo, la inestabilidad política interna, una incertidumbre política y la polarización afectaron las expectativas económicas, el aumento global de los precios, la inflación global, especialmente en alimentos y energía debido a la guerra en Ucrania, crisis gobernabilidad, la falta de consenso político y las malas decisiones económicas, y por último, con su periodo activo de gobierno de Dina Boluarte, una crisis política continua, aumento de los precios internacionales y la recuperación económica post pandemia aún. Doy el paso a mi compañero. A continuación tenemos las conclusiones y recomendaciones que se le puede dar en el PBI, Producto Bruto Interno. En las conclusiones podemos apreciar que el crecimiento sostenido durante los gobiernos de Alan García, durante los periodos 2006 y 2011, y de Ollanta-Humala 2011-2016, impulsado por la minería y la demanda de materias primas. Hubo también una desaceleración entre los gobiernos de Kuczynski y Castillo debido a la crisis política. Además, la fuerte caída del PBI en 2020 por la pandemia, con recuperación parcial bajo el gobierno de Sagasti, y desde 2021 la economía intenta estabilizarse hasta ahora, pero por la incertidumbre política frena la confianza empresarial. Ahora, las recomendaciones que podemos dar a ello es fortalecer la estabilidad política, también promover inversión privada y clima favorable para los negocios, además de impulsar la diversificación económica más allá de la minería. Por consiguiente, tenemos las conclusiones y recomendaciones para el desempleo, para la cual en las conclusiones tenemos que el empleo creció en épocas de bonanza económica entre García y Humala. También aumentó el desempleo durante el gobierno de Castillo, considerablemente por inestabilidad. Además, un fuerte impacto negativo por la pandemia en 2020 y la persistencia de alta informalidad laboral. Las recomendaciones que les damos es que puedan impulsar políticas laborales inclusivas y programas también de reactivación. Además, fomentar la formalización del empleo, enfocar esfuerzos en sectores productivos y también en los tecnológicos. Siguiente, por favor. Serían las conclusiones y recomendaciones para la inflación. Bueno, históricamente tenemos que es baja y controlada, pero con aumentos recientes por factores políticos y externos también. Además, la inflación alcanzó un 6% en 2022 bajo el gobierno de Pedro Castillo. Se ha moderado en el gobierno de Boluarte, aunque sigue por encima de los niveles pre-pandemia. Las recomendaciones es mantener políticas monetarias restrictivas del Banco Central de Reserva del Perú, promover acuerdos con productores para controlar precios de alimentos y también combustibles, y vigilar los efectos de factores externos como la guerra de Ucrania. A continuación, mi compañero. Bueno, por último serían las recomendaciones generales para la empresa. Frente al PBI, sería diversificar inversiones en los sectores no mineros y resilientes, como también monitorear la situación política y adaptarse a cambios regulatorios. Ahora, frente al desempleo, tendría la empresa que invertir en capacitación continua del personal. También aprovechar los incentivos gubernamentales que está en el gobierno para la formalización del empleo. Por último, frente a la inflación, tenemos que implementar estrategias de gestión de costos y por último, apostar por la innovación y eficiencia operativa para proteger nuestros márgenes de ganancia. Y eso sería todo. Muchas gracias. Ya. Peña. 1, 2, 3. Pero agrándalo, pues. Y ahora sí. 1, 2 y 3. Bueno, por último serían las recomendaciones generales para la empresa. Frente al PBI, sería diversificar inversiones en los sectores no mineros y resilientes, como también monitorear la situación política y adaptarse a cambios regulatorios. Ahora, frente al desempleo, tendría la empresa que invertir en capacitación continua del personal. También aprovechar los incentivos gubernamentales que está en el gobierno para la formalización del empleo. Por último, frente a la inflación, tenemos que implementar estrategias de gestión de costos
Y por último, apostar por la innovación y eficiencia operativa para proteger nuestros márgenes de ganancia. Y eso sería todo. Muchas gracias.